Hola, muy buenas, buenos días, tardes, espero que no noches, espero que no sea muy tarde para la gente que nos ve desde donde nos vea. Estoy aquí hoy muy bien acompañado por Esperanza Román Mendoza, que tiene todo este tiempo que siempre nos guarda cuando pedimos que haga algo, Esperanza, y agradecemos muchísimo su tiempo hoy para hablar de un tema apasionante. Nos ve hoy desde Washington, me parece. Sí, sí, estoy en Washington. Hola, Esperanza, buenos días allí. Sí, buenos Bueno, días, sí. buenos días, buenas tardes aquí. No sé si has comido ya, No, por imagino. eso, siempre mis alumnos y alumnas se ríen, porque yo digo a las 12 digo siempre buenos días y les digo, es que no he comido, No he pero comido. aquí ya también sería buenas tardes para el resto del universo, Para el sí. resto del universo, pero mantenemos ahí ese buenos días. Pues para quien no conozca a Esperanza Román, que es muy activa en redes sociales, porque como veréis hablaremos de pedagogía crítica, pero en la era digital, o sea que las tecnologías digitales van a estar también en el centro de la charla, de la entrevista o como queramos llamarlo. Para quien no la conozca, es doctora en lengua española y lingüística general. Es profesora titular de español, aunque creo que estás en proceso para un concurso a catedrática, ¿es así? Sí, sí, ya casi, casi, ya ha votado después del departamento, han votado en lo que es la facultad. Y nada, ya solo queda que lo ratifique la decana y el rector y otro más, pero ya para el año que viene cambiaré de categoría. Me alegro Gracias. mucho. Y bueno, para quien lo vean diferido, a lo mejor ya hay que presentarte como catedrática, así que Bueno, enhorabuena. ¿En qué universidad? Como veis en pantalla, en la George Mason University, estás en Washington, ya se oyen las sirenas de fondo, muy estadounidense. Sus áreas de especialización, pues e-learning, educación a distancia, la enseñanza de español a hispanohablantes en Estados Unidos, donde resides, desde la perspectiva, como veremos, de la pedagogía crítica. Has publicado libros, artículos sobre diferentes aspectos, tienes una bibliografía extensísima a tu nombre sobre la incorporación de la tecnología a la enseñanza. El más reciente en la prestigiosa editorial, ¿no? Routledge, de Aprender a aprender en la era digital, Tecnopedagogía crítica para la enseñanza del español, LE-L2. Y tienes allí un catálogo online del que hablarás, un catálogo online interactivo con más de 280 apps y buenas prácticas. Es muy interesante, no quiero adelantarlo, hablarás sobre ello. Y de acceso completamente gratuito, interesante este tema. Además, has participado en la preparación de numerosos materiales didácticos para editoriales como Edinumen, entre otras, y en la actualidad trabajas en iniciativas relacionadas con la participación estudiantil, en la planificación del currículo, el activismo ciudadano a través de las redes sociales y su potencial para proyectos de servicio a la comunidad y de justicia social, un tema también muy, muy en boga hoy en día aquí y allí, pero más en Estados Unidos, me parece. bueno, es un tema que siempre va a estar en boga y lo vamos a abordar hoy desde la perspectiva de la pedagogía crítica y con aplicaciones sobre todo a lo que es la enseñanza del español, pero bueno, también para otras lenguas, por supuesto. Y nada, antes de empezar, ya sabes, yo peco siempre de preparar demasiado. Como luego la presentación va a estar Ujú. a disposición de todo el mundo, podréis ver toda la bibliografía y si algo se queda en el tintero. Pero lo que quería decir siempre es agradecer sobre todo a ti, también a Gabriel y a la editorial bueno, y a todo el mundo que en realidad está detrás de estos webinarios y sobre todo también a todos los que están detrás de la cámara, porque de ellos es realmente y de ellas es de donde saco yo todas las ideas, la inspiración de mis alumnos y de mis alumnas. Bueno, yo creo que la tecnología a mí me ha permitido no solo mantenerme en contacto con mi país, con mi gente en ese sentido, hasta que ahora tengo otra gente aquí, sino también aprender. Y como estamos aquí para eso, para aprender, vamos a empezar con Ujú. una breve, si te parece, ¿no? Una breve introducción a lo que es la pedagogía crítica o las pedagogías críticas,
Luego pasaremos también a ver cómo se ha ido introduciendo en el campo de la enseñanza de las lenguas, primero en el inglés un poquito y luego en el español como segunda lengua o lengua extranjera, y luego ver cómo estas dos disciplinas, lo que es la enseñanza de lenguas, la pedagogía crítica, la enseñanza de lenguas, se compaginan o se complementan dentro de lo que es la tecnología, que es lo que en este momento nos permite no solo identificar nuevas ideas, sino ponerlas en práctica, ¿no? Si voy muy deprisa, si hay alguna pregunta, ya sabes, me paras. Esto yo quiero que sea más. Es muy bueno tenerte así en la pantalla Sí. como referente, porque no es como estar en otras ocasiones mirando a un vídeo y grabándote, sino que realmente lo veo como una conversación, ¿vale? Sí, sí, sí. Cualquier persona que quiera aportar algo, hacer alguna pregunta, lo escribe en el chat, yo lo leo y se lo transmito a Esperanza en cuanto pueda. Perfecto. Bueno, pues eso, saludos, ya digo, a todo el mundo, y si menciono a alguien y a otros me dejo en el tintero, que no se queden con las ganas. Realmente todo el mundo que conozco por Twitter, redes sociales, en congresos, son los que están detrás de esta presentación. Bueno, la pedagogía crítica, o ya veremos más bien las pedagogías críticas, en realidad ya son un tipo de enfoque, para algunos son más una teoría de la educación, ¿no? Y siempre se suele mencionar a Paulo Freire, el filósofo y pensador y pedagogo brasileño, que ya su primer libro sobre este tema fue en 1900, lo publicó en 1968 en México, ¿no? Donde después de su experiencia con sobre todo las clases menos favorecidas en Brasil, se dio cuenta de que la educación reproduce las estructuras de poder que existen en la sociedad, y que si no utilizamos la educación como algo transformativo y liberador, al final esas situaciones de injusticia, de falta de equidad y de igualdad se van a reproducir. Como en toda disciplina, nada surge de cero. Había habido otros pedagogos, desde Dewey hasta más pedagogos a principios de los años 20 en Estados Unidos, que ya hablaban de la injusticia y de las presiones que existen de la sociedad, que se reflejan en la educación. Y por supuesto, claro, toda la influencia del postmarxismo y de los pensadores de la Escuela de Frankfurt están ahí detrás, y han ido como añadiendo al ideario, ¿no? A las ideologías y luego veremos más bien al enfoque de la pedagogía crítica, nuevas perspectivas, ¿no? Todos conocéis a Giraud, a McLaren y a algunas de las aportaciones de lo que son las teorías feministas y lo que se conoce como el aprendizaje transformativo y emancipador. Es decir, lo más importante, como veremos a continuación, es que en la educación, según Freire, lo que los profesores en muchos casos estamos más preocupados en hacer es en transmitir lo que sabemos a los que están al otro lado de nuestro pupitre, a los que están en la clase. Para Freire y para todos los pedagogos críticos, no se trata tanto de transmitir lo que pensamos que sabemos o lo que sabemos, sino transformar. Entonces, claro, para transformar tenemos que dejar al lado esa concepción de que el profesor es el único que sabe, que tiene el conocimiento o el libro de texto, e incluir a todos los actores del proceso de aprendizaje y de enseñanza en ese diálogo. Entonces, a través del diálogo, la reflexión, se alcanzará la transformación del proceso educativo primero y de la sociedad. Como vemos, es un poco utópico, pero es posible, ¿no? Estas visiones, claro, esta forma de entender el efecto de las estructuras de poder y las ideologías hegemónicas en la sociedad, se empieza a reflejar en lo que es la lingüística aplicada, como en los años 90, ¿no? Con Pennycook y Bonnie Norton, que también coincidieron, y también con los trabajos de muchos lingüistas aplicados procedentes de la India, como Kumara Pidelu y Kanagaraya. Son fundamentales para entender cómo se va cambiando y se van introduciendo ideas críticas, pero no críticas en el sentido del pensamiento crítico, que eso es otro tipo de enfoque, sino críticas en cuanto al valor transformativo de lo que es la educación, ¿no?
Entonces, claro, toda esta amalgama de disciplinas, de enfoques, de personas que vienen de diferentes países, lo que tiene como consecuencia es que existan numerosas formas de entender y de poner en práctica la pedagogía crítica, lo cual es una ventaja, pero también produce mucha tensión y mucha confusión a veces entre profesorado acerca de cómo plantear realmente en clase cambios que puedan afectar al macronivel a partir del micronivel, ¿no? Entonces, bueno, aspectos que pueden tener en común todos aquellos que, y en la página anterior, está recogida en la bibliografía, se estudia, ¿no? Cuando alguien dice que es un pedagogo crítico, que comulga con las ideas de alguna pedagogía crítica, no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Y hay mucha fluctuación, ¿no? Todo el mundo cita a Freire, todo el mundo cita el poder transformador de la educación, pero luego a nivel práctico y a nivel de praxis no existe una idea única, una concepción única, una definición única de lo que es la pedagogía crítica, ¿no? Pero bueno, a rasgos generales, lo que acabo de decir, ¿no? Las estructuras de poder, y en ese sentido, pues bueno, puede ser desde la concepción, como veremos ahora, de lo que es la lengua, lo que es la corrección, lo que es la norma, ¿no? En nuestro campo, ¿no? Y en el campo en general, pues cualquier ideología que exista, ¿no? Entonces, esas estructuras de poder se reproducen en la educación y dado que los currículums, los programas de estudio de los centros escolares, de las universidades, reproducen o están influidos por esas estructuras de poder, es muy difícil atacarlos, porque al final lo que estamos haciendo es crear ciudadanos que piensen de la forma en la que se ha estructurado la sociedad hasta ese momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, si tú estás en el lado de la balanza o de la ecuación donde te beneficia la estructura del poder, aquí por ejemplo el famoso hombre blanco, pero bueno, cualquier tipo de privilegio que pueda tener pertenecer a una clase social más alta, tener acceso en el caso de las lenguas a poder viajar al extranjero, todo eso no lo vas a ver de forma tan fácil como si estás en el lado de las personas que sistemáticamente han sido marginadas o han sido injustamente tratadas o no representadas en el currículum, ¿no? En general. Claro, ¿qué pasa? Que esa es una forma de ver la enseñanza que para muchos profesores, para muchos sistemas, es un poco, primero, controvertida y también peligrosa, porque estás poniendo en duda o estás cuestionando lo que es el poder y las circunstancias sociopolíticas, históricas y económicas que rodean a las personas. Y hay gente que piensa erróneamente que la educación, o que en el caso de la enseñanza de lenguas mucho más, tiene que ser algo neutro, apartado de lo que es la sociedad, cuando realmente todos sabemos que la comunicación, la lengua es algo social. Pero hemos entendido muchas veces lo social como lo colectivo, lo contrario a lo no individual, cuando realmente en lo social también hay un aspecto político determinado por las circunstancias en las que vivimos. Así que, pero bueno, seguimos un poquito con el tercer elemento y claro, ante esa situación de injusticia, de no representatividad, lo que proponen los pedagogos críticos o las personas que intentan transformar o realizar este tipo de enseñanza-aprendizaje es transformar a la sociedad. ¿Transformarla de qué manera? Pues primero, identificando esos puntos de entrada que pueden ser, ahora veremos, a muchos niveles, luego reflexionando, discutiendo y proporcionando diferentes perspectivas y después actuando sobre ellos, al micronivel, en clase, haciendo un ejercicio, o al macronivel, haciendo acciones mucho más sofisticadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí están más o menos los elementos, que luego los uniré con la parte, cómo me ayuda a mí la tecnología a concienciarme a mí misma, a sensibilizarme sobre aspectos de la educación que yo nunca quizá hubiera podido entender o simplemente saber o tener cierta sensibilización si no fuera por la tecnología y por la gente que ha hablado de eso y a la que yo he escuchado. Identificarlos y conceptualizarlos, hay que poner un nombre a las cosas porque si no, no sabemos de qué estamos hablando, discutir, reflexionar
Luego, utilizar las clases o lo que son esta charla o mis artículos, cualquier elemento que tenga yo, mis tweets, ¿no? Para visibilizar esas situaciones de injusticia o de falta de representatividad, no tiene por qué ser solo lo que todo el mundo entiende por injusticia. Hacerlo, claro, de una forma con lo que se llama, ¿no?, los andamios, paulatinamente, no hay que hacer todos los cambios y es imposible, ¿no?, en la sociedad. Esto por cierto, es un proceso paulatino y dinámico, ¿no? No vamos a cambiar la sociedad y decir, ya está bien, siempre va a haber nuevos elementos que requieran nuestra atención, ¿no? Y por último, la acción, ¿eh? Entonces, todos esos componentes son comunes más o menos a todas las visiones críticas de lo que es la enseñanza y el aprendizaje, y lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, como definición, esta es súper completa, la he elegido, pero primero hay que saber eso, que hay muchas definiciones de lo que es la pedagogía crítica y por las influencias de las diferentes disciplinas y las fricciones que hay entre ellas, pero realmente esta lo que nos hace ver es la amplitud, o sea, de lo que hay que descartar o empezar a plantearse, que son todos los hábitos de pensamiento, de formas de lectura, escritura, comunicación oral, que son superficiales, las primeras impresiones, los pronunciamientos oficiales, todo lo que es los clichés, los estereotipos, las verdades, las fake news, ¿no?, la posverdad, etcétera, y las meras opiniones para ir hacia la comprensión más profunda de las causas, del contexto social, de las ideologías, de las consecuencias que tienen todos los actos que nosotros hacemos, como profesores, como alumnos, como personas dentro de la sociedad, ¿no? Y entonces, por eso, los ámbitos en los que se pueden encontrar aplicaciones de la pedagogía crítica son tan grandes, porque en todos estos contextos, ¿no?, el análisis crítico del discurso, por ejemplo, el análisis de la multimodalidad en los medios de comunicación, da muchísimo juego, y hay muchas cosas que como profesionales de la educación y como personas que vivimos en el siglo XXI podemos y debemos hacer. Vamos a ver ahora, para que no sé si alguno habrá desconectado, dirá, bueno, esto no es lo que yo pensaba, pero bueno, por ahora los que estéis ahí todavía, esta parte ya es la unión o la visibilización de lo que podemos hacer en clase acerca de con la base de la pedagogía crítica, ¿no? La pedagogía crítica, como hemos visto en la primera diapositiva, dentro de la lingüística aplicada, encontró muchísimo eco, claro, en el inglés como lengua extranjera. ¿Y por qué? Porque el inglés tiene una situación interesante, bastante diferente a la del español, donde dos metrópolis, Gran Bretaña por una parte y Estados Unidos por otra, controlan todo lo que es la enseñanza, la publicación de materiales, del inglés como segunda lengua, como lengua extranjera, cuando hay muchos otros países en el mundo donde se habla inglés que reciben esa avalancha de medios y de metodologías, pero sin tener en esos medios el reconocimiento ni de su variedad lingüística, ni de su idiosincrasia cultural, o de sus formas de entender y de aprender, ¿no? Entonces, por eso es normal, fue lógico, ¿no?, que los grandes o los primeros, los pioneros de la lingüística aplicada crítica, ¿no?, y todos los que proponen el desarrollo de la conciencia lingüística crítica, etcétera, vinieran del campo del inglés como lengua extranjera, un poco para denunciar este movimiento del inglés global como algo que realmente no es global, sino la imposición de la metrópoli desde no sé, las personas que aparecen representadas en las fotografías, y cuando aparecen los otros grupos aparecen con lo que se llama apropiación visual, ¿no? Vamos a poner aquí unos caracteres que reflejen otras personas que hablan inglés, pero bueno, ellos no son los buenos, el
acento bueno es el acento británico, el acento bueno es el acento de Estados Unidos estándar, pero los demás no nos gustan, ¿no? Entonces, de ahí parte. En Estados Unidos, los primeros trabajos así más críticos que relacionaban lengua y pedagogía crítica, pues parten de mi compañera Jennifer Lehman, a la que agradezco mucho que nos introdujera en mi departamento esta visión, porque hemos cambiado completamente nuestra perspectiva curricular, nuestra forma de dar las clases, nuestra relación con los estudiantes. Ella, Glenn Martínez y muchos otros lingüistas aplicados aquí en Estados Unidos empezaron a trabajar más con lo que llamamos hablantes de herencia, es decir, los hablantes de español de Estados Unidos que no han tenido la oportunidad de ser escolarizados en español, pero que trabajan con las dos lenguas, tienen dos repertorios lingüísticos, si no más, ¿no? Español, inglés, pero que no son reconocidos como hablantes de prestigio dentro del mundo académico, ni en inglés ni en español, ¿no? Entonces, eso abrió un poco aquí, abrió la puerta a los estudios de pedagogía crítica y enseñanza de lengua, pero también, claro, ha habido a partir de entonces muchos otros estudios donde se analiza, por ejemplo, cómo están representados los grupos minoritarios, en los libros de texto, todo lo que es la variedad lingüística, la aparición de diferentes variedades del español, ¿no? Esos son los grandes temas, ¿no? A partir del inglés, cómo se han ido introduciendo en la enseñanza del español como lengua extranjera, o en el caso de los hablantes de herencia como segunda lengua o primera lengua. ¿Qué pasa? Que hay mucho más, ¿eh? Entonces alguien puede decir, bueno, a mí no me interesa, yo no trabajo con hablantes de herencia y estoy contenta con mis materiales porque represento muy bien a los grupos minoritarios. Pero es que hay mucho más. Aquí no se acaba la historia, ¿no? Y es lo que a mí me gusta, porque hay muchos profesores, muchos estudiantes que buscan temas nuevos que investigar, y relacionar la investigación con la acción dentro de la clase me parece muy interesante para que los profesores sigan investigando y reconocerles y que se reconozca esa faceta suya, y también para que los estudiantes vean que hay vida más allá, por ejemplo, de una tesis doctoral, ¿no? Entonces, bueno, yo para un poco esquematizar o dar algunas ideas de posibles temas sobre los que podíamos trabajar desde una perspectiva más crítica, he categorizado estos subtemas bajo cuestiones, ¿no? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues tenemos quién enseña, cómo se enseña, qué se enseña, dónde se enseña, para qué se enseña, ¿no? Entonces ahí en cada una de esas parcelas he elegido algunos temas y seguro que me he dejado muchos más. ¿Quién aprende y quién enseña? Es decir, si queremos estudiar o cambiar un poco la situación en cuanto al profesor y al alumno, a la profesora y a la alumna en la clase, ¿qué podemos mirar? Pues podemos establecer empezar a fijarnos un poco y a reflexionar qué relaciones de poder hay entre el profesor y el alumno, desde dar las notas hasta imponer una determinada forma de decir o de escribir una lengua, hacer que pongan acentos en sus apellidos cuando nunca los han puesto, etcétera, ¿no? O sea, quién y cómo repercute el que el alumno piense que yo soy la persona que tiene el poder en la clase, ¿no? Todas las creencias que tenemos como profesores y alumnos, desde cuál es el mejor español que existen en la clase, hasta que las profesoras son mucho más fáciles de convencer para cambiar una nota, hasta que el que se sienta al final de la clase sabe menos que el que se sienta al principio. Otro aspecto muy importante es lo que llamamos el capital cultural del profesorado y el alumnado. En las clases de lengua siempre nos gusta mucho que los estudiantes participen, pero ¿a quién solemos llamar a que participe? Pues aquel, por ejemplo, que ha estado en el extranjero, aquel que conoce España, tú que has estado en Colombia, cuéntanos. Entonces, de forma consciente, no, inconscientemente estamos dando más voz a aquellos que han sido favorecidos por el sistema
y aquellos que a lo mejor han hecho cosas similares a las que nosotros creemos o a las que nosotros hicimos o a las que creemos que son las mejores que conducen hacia aprender español. Y en cambio dejamos al lado las experiencias de personas que pueden estar usando el español, pues me imagino, en contextos de inmigración en España, ¿no? Cómo trabajan, cómo utilizan el español esos niños para ser mediadores con sus padres. Todo eso no aparece en los libros de texto. No y como no aparece, muchas veces no se trata. Por eso hablo de las redes como una forma de identificar y de ayudarme, en mi caso, en el de otros profesores, a ver esas perspectivas y esas formas de de marginación de las que yo no era consciente, porque yo aprendí pues, inglés, alemán, con libros muy tradicionales, en circunstancias pueden ser tradicionales o no, pero de privilegio. Y claro, ahora tengo que dar clase a personas que no comparten ese capital cultural o esas circunstancias conmigo, ¿no? Ahí entra todo lo del estatus social, cuando aparece un profesor y dice, ay, acabo, como yo, ¿no? He estado en España y en Alemania este verano, estas navidades, he estado dando estas charlas, ¿no? Y a lo mejor tenemos alumnos en clase que no pueden ni pagarse el almuerzo. Entonces, y ellos piensan que para ser profesor tienen que ser como yo. No, para ser profesor hay muchas opciones y hay muchas vías válidas y tú eres tan válido en tu conocimiento de lo que es la cultura como la mía, que tengo el privilegio de poder viajar, actuar en distintos espacios, ¿no? Por supuesto, los hablantes de herencia y toda la cuestión de hablar. Es que no puedo, me encantaría hablar de cada una de estas opciones así pero bueno, lo dejo aquí porque yo creo que está clara ya la idea, ¿no? La idea es que tenemos asunciones y formas de entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que es beneficioso en una clase y no entendemos que puede haber, qué hay debajo de la tortilla. Y cuando le damos la vuelta es cuando empezamos a ver que quizá los dos lados son tan deliciosos y tan suculentos como pensábamos que era el nuestro, ¿no? En fin, en cuanto a a qué se aprende, bueno, ahí claro, hay temas para dar y tomar, ¿no? Desde, bueno, pues lo que ya he hablado de los estándares, las variedades que se consideran de prestigio, las estigmatizadas, qué es la norma y cómo nos influye a la hora de usar la lengua. Y claro, para un alumno que está aprendiendo una lengua, si solo le enseñamos la norma, va a pensar que es que no hay uso de la lengua, cuando en su propia lengua hay una distinción y hay una libertad para utilizar la lengua como uno la necesita en el momento en la que la está usando, ¿no? El español auténtico que pensamos que estamos usando en las clases, cuando en realidad son textos que aparecen en los libros a veces acartonados, ¿no? La cultura, que pensamos que muchas veces se presenta en los libros como algo neutro y claro, al hacerlo neutro para que no haya controversia en clase, caemos en los estereotipos, en los clichés y sí, ponemos 4 personas de colores diferentes y entonces sí, ya parece que somos mucho más abiertos y que estamos dando voz a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo consideramos al otro? Yo no he querido traer, en la charla que di en Göttingen sí que pusimos algunos ejemplos de libros de texto sobre cómo se representan los clichés, sobre todo en lo que son las indicaciones al profesor. Y es muy interesante, o sea, buscad cualquier libro de texto que tengáis y hay puntos de entrada para decir, bueno, ¿cómo han puesto esto? Y yo he hecho libros de texto y, y soy la primera en reconocer que es dificilísimo ser consciente de nuestros sesgos, pero por eso es bueno trabajar en grupo, reconocer los errores y cambiar, porque la profesión de profesor es estar siempre uno cambiando, reciclándose y aprendiendo, ¿no? Y bueno, lo de los grupos minoritarios. En cuanto a cómo se aprende, está toda la cuestión de la metodología,
Por suerte, la utilización de la L1 en clase ya se está volviendo a aceptar como algo normal y mucho más productivo que haberla prohibido, como sucedió durante muchos años. Por supuesto, cuando decimos que algo es correcto o incorrecto, qué tipo de actitud estamos desarrollando en el usuario de la lengua, en este nuevo usuario que va a pensar, bueno, si esto es correcto, porque esta persona lo está diciendo. Entonces, ese binarismo en lo que es la lengua ha hecho también mucho daño, por no hablar de las notas. Las notas es lo peor que uno puede haber inventado en el sistema de educación y da para otra charla, pero bueno, ¿qué efecto tiene el hecho de que le demos una nota a una persona y qué efecto tiene el hecho de que una persona no pase un examen estandarizado como el DELE y qué consecuencias va a tener en su profesión, qué consecuencias tiene en su propia autoestima y qué estamos diciendo con que una persona, bueno, tienes un B1 y qué? Entonces, ¿y qué es lo que viene con todo este enfoque? Y luego todas estas cuestiones del aprendizaje-servicio que se plantean como algo que podríamos decir que es de justicia social, porque estamos ayudando a la comunidad, pero que en el fondo un poco perpetúan esta idea de que nosotros somos los buenos, los privilegiados, vamos a ayudar a los otros, pero los otros no tienen nada que decirnos a nosotros, ¿no? Entonces el aprendizaje-servicio también hay que plantearlo de forma crítica. En cuanto a con qué y dónde se aprende y se enseña, pues claro, los libros de texto, buscadlos vosotros mismos. Yo estaría por la labor ahora mismo súper interesada en empezar a introducir en los libros de texto, aparte de las sugerencias para el profesor, notas de pedagogía crítica y para llamadas de atención en algunos en los manuales de los profesores y también en los de los alumnos. Yo sé que es un mundo, esto no es una utopía, tenemos que ganarnos la vida, y las editoriales tienen que vender y las editoriales a veces tienen miedo de hacer materiales diferentes porque es un círculo vicioso. El profesor, el alumno, los padres piden ciertos materiales y las editoriales, la televisión, el cine, todo responde a un ideal, ¿no? Un ideal desde la lengua, la comunidad de hablantes ideal, hasta la metodología ideal, hasta el material ideal, y eso no existe. Pero claro, yo soy consciente de que el cambio no va a suceder de forma radical, pero sí por lo menos empezar a ver los libros de texto y los materiales que nosotros mismos hacemos con una lupita de pedagogía crítica. El aula, desde no tener, ¿cómo influye el aula en mi clase? ¿Por qué yo tengo que dar una clase en un aula donde no hay ventanas y fulanito sí? ¿Y cómo eso determina la forma en la que mis alumnos y yo estamos aprendiendo, ¿no? La tecnología, por supuesto, que veremos ahora, y los viajes al extranjero igual se venden como vas a conocer la cultura, vas a abrirte a otras formas de pensar, y realmente es un turismo cultural basado muchas veces en estereotipos, etcétera, ¿no? Y por último, claro, aquí ya viene para qué, y aquí es donde si uno se mete, pues puede ser, eh, ¿cómo se dice? Nunca más invitado a dar charlas en ninguna, en ninguna institución tipo Instituto Cervantes, etcétera. ¿Por qué? Porque, claro, meterse contra la Real Academia, el Instituto Cervantes, incluso contra el marco, pues si no se hace con el debido cuidado y con bastante buen tino, pues puede tener consecuencias que para muchas personas no se las pueden permitir. Más allá de eso, que es un pequeño guiño, en realidad es normal que muchos profesores no quieran criticar o que no puedan criticar las circunstancias en las que trabajan o los materiales que les dan. ¿Por qué? Porque están en riesgo de perder su trabajo, ¿no? Y ahora mismo, claro, todos somos conscientes del hashtag y del movimiento Cambiemos L en España, acerca de las circunstancias y la situación laboral deleznable que existe en muchas academias allí. Y esto también es parte de la pedagogía crítica y es parte de
de nuestra función de utilizar nuestra voz, por lo menos de las personas como yo bueno, que podemos perder a lo mejor alguna invitación para dar una charla, pero no voy a perder mi puesto de trabajo por denunciar las malas circunstancias laborales que tienen los profesores en muchas academias, ¿no? Y lo mismo con todo tipo de ideologías lingüísticas que siempre me gusta, bueno, ahora veremos algún ejemplo de la Real Academia, no para criticarla tanto a ella, sino para ver cómo se demuestra día tras día que todos tenemos una concepción de lo que es la lengua y de lo que debe y cómo debemos hablar, lo que debe ser y cómo debemos hablarla, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Hay muchos temas, hay mucho interés, mucha gente comprometida con causas sociales, con cambiar L, con cambiar libros de texto, con encontrar puntos de introducción de nuevas ideas, pero como decía antes, ha hecho un poco de daño, bastante daño, pensar que nosotros, porque estamos en una clase de lenguas extranjeras o de segundas lenguas, donde estamos ayudando o facilitando que los nuevos usuarios de la lengua se integren o adquieran una nueva identidad en una lengua diferente o desarrollen una nueva identidad en la lengua que ya saben, pensábamos que con eso ya estaba todo hecho, que porque en nuestras clases llevamos películas de marginación o de no marginación, pero simplemente por usar otra lengua, ya con eso estábamos haciendo algo diferente y contribuyendo a que el mundo sea más justo. Y claro, por esa autocomplacencia a veces hemos sido incapaces de ver realmente lo que está detrás de la enseñanza de lenguas en muchos casos, ¿no? A veces es simplemente falta de concienciación o sensibilización, ¿eh? De ahí que sea bueno hablar con personas que entienden la enseñanza o el aprendizaje de otras formas, hablar con gente o ver lo que dicen los pedagogos. Yo es que uso mucho internet porque realmente es más sencillo que estar al día de todo lo que se publica, pero claro, a través de las personas a las que sigo, pues llego a las publicaciones, a los materiales, a las nuevas formas de hacer, a congresos, y es una forma de enterarme yo de cosas que no veía, aunque las tenía delante de mis ojos, ¿no? ¿Qué pasa? Que tampoco, como no hay mucho modelo de implementación, pues claro, yo puedo ser muy consciente, puedo dejar de ser autocomplaciente con mi forma de enseñar, pero ¿cómo lo hago ahora? Entonces, ni los libros de texto, ni las facultades de educación, ni los másters en L están proporcionando este tipo de, bueno, un poco sí, tampoco hay que denostar todo, ¿no? Pero falta todavía el ejemplo, porque claro, yo enseño más o menos con un pupurrí de ideas de profesores y de circunstancias en las que he vivido y cambiando lo que me han dicho en observaciones que puedo cambiar. Pero a falta de, si no hay muchos modelos, es muy difícil que uno invente algo con lo que esté seguro, porque claro, las fuerzas que hay en contra de ese tipo de enseñanza son muy grandes. Entonces es más fácil decir, no voy a cambiar el libro de texto porque si todo el mundo hace esto así, seguro que están bien. Pero yo tengo esta idea, esta como intuición de que puedo hacerlo diferente. Entonces es muy bueno tener compañeros dentro de donde trabajamos o a través de las redes que nos hagan ver que otro mundo es posible, ¿no? Y que se está haciendo, ¿no? Por supuesto, ya hemos hablado del miedo a las consecuencias y también de que mucha gente puede querer, puede saber, puede tener el modelo, pero es que no puede cambiarlo porque la presión es tú tienes que cumplir con este currículum o tú tienes que ayudar a esta persona a pasar este examen y tienes 10 horas o 20 horas y te estamos pagando por esto, no te estamos pagando aquí para que pongas en tela de juicio el papel de la norma, ¿no? Y luego mucha gente que piensa sin, no sé, sin planteárselo, ¿no? Sin cuestionárselo, que la lengua es neutra y que la enseñanza de la lengua puede ser neutra. Entonces ahí hay que entrar a romper ese pilar, ¿no? Tan duro de pensar que uno puede
puedes transmitir datos de forma neutra, pero no puedes educar de forma neutra. En fin, que en ese enlace que he puesto ahí hay una pequeña encuesta, no hace falta que la hagáis, pero con algunas de las objeciones más normales, más frecuentes que tienen los profesores cuando se les dice o ven que, ay, sí, quiero utilizar la pedagogía crítica para cambiar la forma en la que me relaciono con mi profesión y no pueden, ¿no? Entonces, de ahí pueden salir preguntas luego, etcétera, ¿no? En fin, que bueno, que ya he dicho varias veces que para mí la tecnología dentro de la pedagogía crítica puede servir para dos grandes funciones, o se puede estudiar desde dos grandes perspectivas, ¿no? En la primera que veis ahí no voy a entrar, ¿no? ¿Cuál es el papel de la tecnología en la sociedad? Pero pienso que cualquiera que esté utilizando cualquier tipo de herramienta tecnológica, dispositivo, tiene que ser consciente de eso, que es lo que estamos obligando a nuestros estudiantes a comprar, a tener, a manejar, y quién está detrás de esas herramientas, desde grandes empresas a no grandes empresas, qué supone cuando una gran empresa lanza un nuevo dispositivo al mercado, pero eso hay un par de libros al final en la bibliografía que hablan mucho y muy bien de ello, así que lo voy a dejar y hoy simplemente voy a dar aquí dos ejemplos, un poco más, sobre cómo utilizo cómo se puede usar la tecnología para concienciar, es decir, la sensibilización, la discusión, la conceptualización y la actuación que veíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, los 5 elementos que podemos ver, que hemos visto ya sobre como los pilares, ¿no?, de la pedagogía crítica, pues está muy claro, ¿no? Primero, para luchar contra algo, para actuar sobre algo, hay que ser consciente de ello y de forma crítica, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer con la tecnología? Yo os digo cómo lo hago yo, ¿no? Desde estar muy pendiente de lo que dicen ciertas, no solo personas tipo gurú, que no me hace gracia hasta el nombre, sino personas que tienen diferentes perspectivas de lo que es la educación, y es muy fácil a través de las redes ahora, de congresos, de leerlos, saber en qué están trabajando, ¿no? Yo, por ejemplo, en tu caso, ¿no?, que haces fonética y fonología, ¿no? Yo no soy una experta, pero si quiero, o sea, ni sé poquísimo, ¿no? Entonces ya sé que si quiero ver como una perspectiva, no diferente, pero digo, bueno, quiero enterarme un poco mejor de lo que se está haciendo en fonología. Ya te tengo a ti y tú me vas a decir, bueno, pues esto no lo sé. Hay muchas personas como tú, como muchos otros que están siguiendo ahora esta charla, que son súper generosos. Entonces, no solo dan ideas, sino que también la forma en la que ellos contestan dudas, la forma en la que ellos comparten materiales, son fuente muy rica de conocimiento para mí. Ahora veremos algunos activistas, algunas etiquetas que nos pueden inspirar. En cuanto a la conceptualización, pues claro, ahí ya se puede ir, si yo en la clase está de español para la justicia social, que voy a dar este semestre, ¿no? Pues primero voy a hacer que los estudiantes observen e identifiquen y elijan ciertos temas, ciertas circunstancias sobre las que ellos quieren actuar, pero luego tenemos que dar nombre, tenemos que conceptualizar esas circunstancias y añadirles ciertas teorías para que esto no sea un adoctrinamiento, sino para que sea realmente una transformación o una presentación de diferentes visiones sobre un tema, ¿no? La discusión con las redes sociales, o sea, con la web y con Internet tal como es hoy en día, nos permite ver otras perspectivas. Entonces, yo, por ejemplo, con mis alumnos, algunos foros los hago cerrados para la clase, para que ellos sientan que son un grupo. Otros los abro, otros foros, por ejemplo, los hago anónimos para que ni ellos sepan y puedan tener como más libertad a la hora de decir ciertas cosas, pero también se pueden utilizar encuestas, entrevistas. Hay muchas formas en las que uno puede reflexionar. Lo que tiene que hacer no solo es escribir, yo pienso de este tema, no. Vas a hacer una entrevista y entonces en la entrevista, solamente por elegir ciertas preguntas,
y saber cómo continuar según la respuesta que recibas, eso te va a abrir te va a dar más posibilidades de reflexión que simplemente estar tú solo con tus ideas, ¿no? Para visibilizar en Internet hay de todo, o sea, yo no soy una gran usuaria, vamos, más bien nula usuaria de Instagram, pero para la gente más joven es una forma pues una forma de visibilizar ciertas circunstancias de injusticia social o simplemente dar una opinión, pero también, claro, se puede hacer en forma de comentarios, otro tipo de publicaciones, sin que sea una tarea larga. Esto es simplemente, bueno, he visto algo de la RAE o he visto algo en un grupo de profesores de español y quiero contestar simplemente dando mi idea o mi pensamiento, mi opinión sobre el cual he reflexionado anteriormente. Y ya la acción ahí es donde se abre el gran abanico de posibilidades con la tecnología, porque claro, hablábamos antes del aprendizaje-servicio y claro, pues me decían, no sé dónde fue, claro que allí como no tienen una comunidad de hispanos, es difícil que que los estudiantes hagan proyectos comunitarios de tipo crítico porque no hay receptores o no hay una comunidad. Pero bueno, la comunidad ahora con Internet se ha ampliado. Entonces, a lo mejor directamente en tu barrio no puedes ir a trabajar, a entender, a empoderar a tu comunidad de hispanohablantes, pero muy cerquita vas a tener un proyecto en el que necesiten que traduzcas o que hagas una infografía para entender mejor las circunstancias de los hispanohablantes en este caso o de otros grupos minoritarios. También en esta clase voy a pedir que hagan, por ejemplo, paisajes lingüísticos, inspirada por el trabajo de Llopis. ¿Y qué más? Pensaba hacer también peticiones electrónicas a través de change.org, pero bueno, se lo voy a dejar a los estudiantes también, que ellos elijan la forma, no solo de presentar sus trabajos de acción, sino también la nota que van a tener pues, con esos trabajos, ¿no? En fin, aquí tengo algunos de, de las personas, Lisa Rabin y Jennifer Lehman son compañeras mías de George Mason, las que he aprendido muchísimo en la pedagogía crítica, pero no son súper activas en Twitter. Los otros que he elegido, pero vamos, estas son las fotos para no agobiar con solo texto, pero aquí hay una lista completa. Es una lista, una selección de algunos activistas que escriben en español o en inglés, que siempre van a ser una fuente muy grande de inspiración y de ayuda en la implementación de la pedagogía crítica en enseñanza de lenguas o en las cuestiones lingüísticas en general. Antes hablaba de meternos o no con la Real Academia de la Lengua Española. No es esa mi intención en este momento, es simplemente enseñar con este ejemplo que es muy básico y un poco, vamos, y muy sencillo, ¿no? La RAE, como sabéis, bueno, tiene la parte de las dudas que contesta, más o menos como puede, desde su perspectiva. A veces sí que se aparta un poco del normativismo diciendo, bueno, ¿cómo lo dicen ustedes? Pero luego la gente no contesta desde dónde son, entonces, bueno. Pero bueno, podemos ver un pequeño cambio. En este ejemplo concreto que he traído hoy de una de esas consultas, no me interesa tanto remarcar lo de se debe decir, que es una forma muy fácil de encontrar pues este normativismo que existe en las instituciones que regulan el uso del español, sino cómo las contestaciones, aquí solo hay 4, hacia ese tuit, reflejan las ideologías más normales que existen entre nosotros sobre la lengua, ¿no? Desde aquellos que aplauden, ¿no? El hecho de que exista una institución como la Real Academia y que no podrían vivir quizás sin ella, o piensan que las lenguas que no tienen una Real Academia están perdidas y quién sabe qué va a pasar
con el inglés, por ejemplo, o con cualquier otra, ¿no? Pero bueno, existe esa idea y por eso nosotros vamos a tener en clase muchos alumnos y alumnas que nos van a preguntar cómo se dice, pero ¿eso está aceptado por la Real Academia? Entonces, bueno, alguien tiene que hacerlo, como pone ahí, ¿no? Pero luego empezamos a ver cómo la gente quiere explicar por qué las personas no siguen la norma. Y ya es ahí cuando entra el etiquetado de personas o de colectivos, como en este caso, los locutores cometen muchos errores de ese tipo y son una pésima influencia para los oyentes, ¿no? Entonces, esto que, bueno, aparte de que es fácil leer, incluso a un nivel A2 o incluso antes se puede entender muy bien este tipo de producción escrita, ¿no? Entre los estudiantes, lo que nos da es una riqueza para nosotros empezar a pensar qué es lo que pensamos, qué pensamos en cuanto a las personas. Hay muchos ejemplos así, desde los que dicen que si dices, no sé, aiga, eres un paleto, no sé, no tienes cultura y qué horror, hasta casos como estos que no, que son los periodistas, todos los dueños de, o sea, los que hacen llegar la corrupción a la lengua, ¿no? En fin, pues yo para mirar digo, bueno, pues esto la verdad que lo de la tercera lo escucho mucho, ¿no? Y lo escucho mucho en hablantes de México, en Argentina, y digo, bueno, no me voy a quedar solo en lo que es el chascarrillo twitteril, sino que voy a ver en un corpus, ¿no? Y es una forma también de enseñar o de introducirme en este caso a mí misma, pero también con mis alumnos y alumnas, otras herramientas y decir, bueno, aquí tenemos lo que es la norma, pero vamos a ver el uso en los corpus, ¿no? Y claro, buscando el Corpus Now de Davis en Utah, pues ahí sí que empezamos a ver que sí, que hay países donde la tercera, igual que la primer cosa, es que seguro que saldría mucho más, que no se me ocurrió buscarlo, se dice. Entonces, bueno, la Real Academia puede decir que no se dice o que no es correcto, pero el uso y lo que tenemos que quitarnos esa idea de que por alguien diga algo que no está refrendado por la Real Academia, que es una persona inculta o es una persona que está corrompiendo el lenguaje, ¿no? De hecho, por ejemplo, buscando luego ya en el CORDE y en el CREA también hay muchos ejemplos, encontré que en la casa de Bernarda Alba una de los personajes lo dice. Entonces, no es una forma de ver que la lengua la hacemos nosotros, y la lengua no va a parar de cambiar haya o no haya un este normativista. Bueno, para más... para el festival de la etiqueta en Twitter y en Instagram y en otras redes sociales. Esto solo es una pequeña selección de etiquetas que uno puede o que una puede seguir para estar al tanto de temas y para plantearlos en las clases. Ya no es, vamos a hablar de cómo se come en España o a qué hora decimos buenos días y buenas noches, sino, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del no al PIN, que es un tema muy de actualidad, o que academias, o en inglés, pues toda la cuestión de, bueno, todo lo de ni una menos. Hay formas de introducir estos temas que interesan o no a nuestros estudiantes, pero con ejemplos de la vida real. También ayuda a contestar, porque claro, los altercados que se producen en Internet sobre temas controvertidos, a mí, por ejemplo, me sorprende, ¿no? Pero también puedo estar mejor preparada hacia respuestas negativas en cuanto a opiniones que pueda yo tener, ¿no? Bueno, el libro, como ya lo has mencionado, no he venido aquí a venderlo, solo quería dar los enlaces sobre todo al catálogo que está aquí. El catálogo, lo bueno que tiene es que bueno,
La editorial me permitió, en el libro viene como una tabla, que no es nada útil, y me permitió hacerlo por mi cuenta en una base de datos con esta aplicación que se llama Airtable. Y bueno, la idea, ya como lo he contado en muchas charlas, ¿no? Como lo estructuré, la idea era ir más allá de lo que es la concepción instrumental, o sea, del etiquetado de las apps para, pues desde las que sirven para hacer portafolios, las que sirven para hacer blogs, las que sirven para crear vídeos, e ir un poquito más allá diciendo, bueno, con un portafolio, qué actividades cognitivas o metodológicas puedo hacer en clase, ¿no? Desde comunicarme, pero bueno, y luego sobre todo lo de los ejemplos. Así que bueno, para el que o la que lo quiera usar, ahí está, y bueno, cualquier idea de lo que yo pueda haber usado de estas u otras aplicaciones, siempre estoy encantada de compartir. En el libro, más o menos, hay unos capítulos, creo que eran los 5 primeros, eran más de tipo pedagogía crítica y, bueno, por ejemplo, toda la cuestión del profesorado, quién toma las decisiones, y esas partes son, pues bueno, reflexiones sobre lo que es la metodología y los actantes o los actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la pedagogía crítica, y luego los 3 últimos capítulos eran más ejemplos concretos para planificar, desarrollar y evaluar usando la tecnología. Así que, pero bueno, por último, bueno, esta es lo que ahora yo, después de tantos años de usar tecnología y de cambiar y de mirar y de lo que yo pienso, lo que yo siempre estoy intentando conseguir con la implementación de las tecnologías en la clase, y ahora, pues claro, me interesa mucho ver este examen, ¿no? O realizar un examen de forma crítica. ¿Qué pienso yo de la tecnología? ¿No? ¿Qué creencias tengo hacia su uso, pero también hacia cómo mis estudiantes aprenden a usarlas, cómo les enseño yo a usarlas, y luego a través de eso proponer otras vías de utilización de la tecnología que garanticen, que esto es la aportación relacionada con esta charla, espacios educativos más justos, y ya sé que a mucha gente no le gusta la palabra, pero lo siento, empoderadores, creo que es una palabra eh, potente que dice muy bien lo que tiene que decir. En fin, mis alumnos, ¿qué dicen? Pues ya veremos a partir de mañana que empezamos esta clase, pero las limitaciones que pueden observar ellos o los miedos que tienen alumnos y alumnas hacia este tipo de enfoque son los mismos que tenemos nosotros como profesores. ¿Por qué? Porque las mismas rutinas que tenemos nosotros, que hemos aprendido a lo largo de nuestra escolarización y luego de ser profesores, ellos las tienen. Y entonces es difícil decirles que no va a haber notas, o que ellos mismos se evalúen, o que den feedback a sus compañeros, se aceptan, o que algo puede ser correcto para una persona e incorrecto para otra. Hay mucho, claro, miedo a esas, y también se acepta de tal forma la autoridad del profesor que es a veces muy difícil ir en contra de ella sin que luego las evaluaciones que nos hacen ellos a nosotros no se vean afectadas, ¿no? Entonces, una persona que es más abierta o que cambia el sílabus porque hay un programa de clase, ¿no? Porque hay cosas que no funcionan bien, al final recibe valoraciones a su ejercicio docente más bajas que otra persona que es más rígida, porque lo rígido, lo estricto, lo bien y lo bueno y lo malo bien diferenciados se aprecian mucho más que la fluctuación y la aceptación del fallo, por ejemplo, la aceptación de que yo planteo una clase de una forma y quiero cambiarla a mitad de curso, ¿no? En fin, esta es la clase, ya mañana o pasado ya pondré el programa del curso para todos en la red, pero es una clase en la que vamos a tratar precisamente todos estos temas de la educación, o sea, desde cómo nos afecta como profesores, alumnos, los temas, la metodología.
Y entonces, en vez de hacer la típica división en, bueno, participación, 25%, examen, 10%, foros, 35%, he decidido justo hacer la división de cómo voy a distribuir, cómo se va a distribuir la nota al final por estas categorías de la pedagogía crítica, ¿no? O sea, todo lo que es la concienciación, que van a ser actividades fuera de o en la red o fuera de clase, la discusión mediada por la tecnología, la reflexión en forma de un portafolio final y la acción, un proyecto, van a ser los componentes de esta clase. Y no sé si les dije a mis estudiantes que se podían apuntar, pero no sé si lo habrán hecho. Pero bueno, una de las partes que hago ahora, o que explico muy bien el primer día de clase, es por qué hago una clase de la forma en que la hago, ¿no? Entonces, esto será el tema mañana también. Y en fin, ¿qué proyectos? No te estoy dando opción para que me preguntes nada. Pero bueno, es para ir rapidito y por lo menos dejar unos minutillos. Proyectos ahora, pues tengo muchísimos, como siempre. Este curso que acabo de mencionar. Luego trabajo mucho con, ya sabéis, ¿no? Con la Universidad de Salamanca y bueno, ahí estamos haciendo un curso para hablantes con sordera, un curso y unos materiales online. También con la Universidad de Valencia y la Universidad Camilo José Cela, siempre en proyectos. A mí no me vas a ver nunca en un proyecto de lingüística general aislado del contexto porque no es lo que yo sé hacer, pero sí en todas las cuestiones que si alguien me invita, ¿quieres hacer la parte de tecnología o de pedagogía crítica de este proyecto que queremos hacer para mujeres inmigrantes? Ahí me vas a tener, porque creo que es una forma, hay que devolverle a la sociedad. Yo recibí mucho de la sociedad española y en forma de becas y es una forma para mí congruente con mi forma de pensar, ¿no? Luego aquí en mi universidad tenemos los típicos formularios donde los estudiantes nos ponen nota y esos formularios están anticuados y se basan, bueno, en una cantidad de sesgos y estoy trabajando con un grupo, con un comité para cambiarlos y para que la voz de los estudiantes realmente sirva para algo. Y luego también estoy trabajando en crear programas también de aprendizaje y servicio con esta concepción de la pedagogía crítica. Y bueno, la bibliografía inmensa, y esto no es nada, así que ahí como la vas a poner a disposición de está más o menos recogido por lo menos lo básico en cuanto a lo que es la parte teórica, luego la cuestión de lingüística aplicada y segundas lenguas, lo que hemos hablado de los hablantes de herencia y también luego ya aspectos más concretos de bueno, críticas constructivas o menos constructivas hacia los libros de texto, las metodologías, el postmétodo, etcétera. Y por último también estas nuevas formas de aprendizaje, pero también criticadas dentro desde la pedagogía crítica, el aprendizaje de servicio, la acción-investigación y los programas en el extranjero. Y por último, algunas respuestas que dan las personas o los profesores que quieren hacer pedagogía crítica y que ven las limitaciones o que han tenido problemas en sus centros de trabajo. Y por último, los libros de tecnología que pueden ser como medio básicos, luego ya hay que seguir siempre. Y ahora yo espero que haya dejado un poquito de tiempo para preguntas y ya me decís vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias, Esperanza. La verdad es que ya vamos fuera de tiempo, pero vamos, yo me Me lo espera. esperaba. No te preocupes. No te preocupes porque ha sido una charla muy interesante, muy bien hilada, con una conclusión muy clara y es que debemos pensar, debemos reflexionar, debemos poner una mirada crítica a los elementos que, bueno, dábamos por hechos, que parecían ahí que estaban claros y que todo el mundo lo hacía bien y parece ser que efectivamente hay que poner una mirada crítica. Nos están diciendo en el chat que es muy interesante, que es Gracias. excelente, pero si tenéis alguna pregunta concreta, yo tengo alguna, por supuesto, pero comentadnos por aquí.
Nos dicen, de hecho, por favor, dinos qué tal va en tu curso cuando acabe el semestre, algo que me ha resultado especialmente interesante. Nos das ejemplos, nos das un ejemplo de cómo lo haces tú, de cómo evalúas, que eso es algo que es muy difícil que Mm. una persona que da clase comparta, ¿no? Es decir, yo evalúo de esta manera y por lo tanto modelos como este, que decías antes que son importantes, pues son algo que se valorará mucho, yo creo, por parte de las personas que participan hoy. Eso, si nos dices cómo acaba el semestre, supongo que en redes sociales lo irás comentando, como Sí, siempre. sí, no, si lo acabo, ¿no? No, yo sé, hace unos años hice un sílabus, o sea, un programa del curso donde parte del sílabus y luego de la nota la tenían que determinar los estudiantes. Fue interesante porque primero hay veces, yo tengo todas estas ideas, considero innovadoras y que parece que van a salir bien y realmente hay que hacerlas varias veces, ¿no? Porque todo lo que es las instrucciones, muchas veces yo lo tengo muy claro porque quiero hacerlo, pero la otra persona no. Entonces, yo reconozco que es no sé, el reto que tengo a veces, ¿no? De saber muy bien por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero los estudiantes no tener ni idea, aunque me hayan tenido en clase, y lo decía en las redes ayer, que por suerte en esta clase de Español y Justicia Social tengo 3 estudiantes que ya estuvieron conmigo hace el año pasado y el anterior, y eso siempre ayuda, porque es una forma, hay una las clases son relaciones personales que se establecen más o menos francas o no francas, o bueno, de tipo como sean, pero claro, la idea que tienen los estudiantes que ya te han tenido es diferente a los nuevos, entonces ayuda a saber que hay alguien dentro de la clase que les puede explicar, bueno, es que, ya saben, la profesora Roma Mendoza es así, pero luego es muy buena, ¿no? No, es muy dura, al principio va a hacer muchas tareas y nada, pero sí que lo haré porque me parece una clase, una clase que tenemos como no modelo, sino como cajón, podría decirse, para desarrollar más las destrezas orales, etcétera. Y entonces podemos elegir el tema que queremos. Entonces los que son más especialistas en, yo qué sé, en educación hacen clases sobre educación, los de estudios culturales hacen estudios culturales de vídeos o de series. Y a mí se me ocurrió hacer esta clase basada en la pedagogía Ujú. crítica con tema de educación y justicia social, porque yo creo que puede salir bien, sí. Un privilegio también. Sí, no me quejo, no, no. Y también nos dicen, bueno, que sepas, Esperanza, que por aquí nos dicen que les has hecho reflexionar y replantear su tesis. Por lo tanto, Eso sí que quiero saber luego cómo queda. Sí, sí. aquí ha habido un granito de cambio. También eso, nos dicen que les interesa mucho la evaluación, que les ha encantado, que es muy interesante. Nos dice precisamente esta persona que ha replanteado su tesis que está trabajando en un material didáctico innovador para él, para Carolina del Sur, y le interesa mucho conversar sobre tu experiencia y ver qué aportes puede incluir en su proyecto. Como vamos a dejar tu correo electrónico, aunque ya lo has puesto en alguna diapositiva, acceso para que te puedan escribir y Por siempre estás supuesto. disponible también en las redes Sí. sociales, pero por si acaso, pues podrá contactar contigo y contarte cómo va lo de Carolina del Sur, que veo que te interesa. No, sí, no es cualquier cosa, sino que sí, no, sí es que yo he tenido mucha suerte, aunque yo no hice la tesis en la época de las redes sociales, pero de contar con la ayuda de muchas personas y ahora es que es inconcebible que alguien, para mí, ¿no? Que me pregunten algo y que si lo sé no lo contesten. Yo sé que no todo el mundo es así y que bueno, que a veces dicen, no, es que se aprovechan, pero es mínimo, es mínimo. La gente cuando, los estudiantes, los doctorandos, los otros colegas, cuando preguntan o piden ayuda, hombre, también están los típicos corta y pega, pero bueno, Ya, ese es su problema, no es el sí. mío. Así que... Y también nos preguntan, además de que les ha encantado toda la charla, que es muy interesante, que le gustaron mucho los criterios que elegiste para evaluar este nuevo Ah, curso que empieza mañana, sí, en sí, consonancia con la pedagogía crítica. Pero, sí. te pregunta, A ver. ¿no te planteaste usar rúbricas para que los alumnos eligieran cómo ser evaluados? Gracias mil. Bueno, es que no salía en la
en la diapositiva, creo, pero cuando hablo de la evaluación he puesto 25, 25 y 25, o sea, como por defecto. Pero cuando hablemos de la evaluación, pensaba dejarles que ellos mismos como establecieran, y sobre todo al final de curso, porque uno puede decir, bueno, yo pensaba que el proyecto me iba a salir bien, pero no he dado todo lo más de mí. Entonces hay que decidir, bueno, o yo soy mejor en las discusiones, pero no soy una persona orientada a la acción. Entonces que ellos mismos decidan cómo van a cambiar el peso de cada una de las categorías. También hay veces que les obligamos a hablar y a participar en las discusiones, y aunque los temas que he elegido les pueden afectar o no personalmente, pero hay veces que uno no quiere hablar por lo que haya pasado, nos pasa a todos, pero en la clase parece como que si fuera un mundo diferente al humano. Entonces, que estás ahí, tienes que hablar en español porque es la única oportunidad que tienes en todo el día. Pues no, ahora mismo uno tiene oportunidad de hablar en otras lenguas y de escuchar otros acentos y otras variedades todo el día, más que en la clase casi. Así que, ¿por qué no sé, a veces somos demasiado dictadores en la clase y cuando, no sé, tampoco está muy demostrado que así se aprenda mejor. Bueno, es que hay mundos para descubrir, ¿no? Desde la secuenciación de los temas y de la gramática y por qué esto antes que esto. Bueno. Pero sí, les voy a dar más libertad, pero prefería que en el texto escrito dejarlo como básico y luego hacerlo todo de forma dialogada y reflexionada para que ellos también entiendan y no se pongan nerviosos, porque también esa ansiedad hacia la nota la tenemos que reconocer. Así que es mejor, bueno, una clase son 14 o 15, entonces es mucho más fácil cuando yo ya vea quién y de dónde vienen y que me expliquen, hacer ese diálogo más personal. Y por no alargarnos mucho más, nos preguntan también cuántos estudiantes en promedio tienes en clase y cómo afecta esto al desarrollo. Bueno, nosotros tenemos, normalmente depende de las clases que son de nivel básico hasta las que son obligatorias de lengua, tenemos un máximo normalmente de 22 y a veces dejamos, bueno, 25, a veces yo he tenido clases de 30, sobre todo, y yo esas clases las suelo dar online. Cuando las doy, ¿no? Luego ya en los otros cursos, si hay más de 20 y algo, ya no solemos tener, ni a no ser que sea un curso más como bueno, de rollete, como digo yo, menos participativo, ¿no? Yo, bueno, en los últimos cursos he tenido, no sé si llamarlo suerte o desgracia, a ver, en el de hablantes de herencia del año pasado debía tener como unos 20, 18, y en cambio en uno de escritura online solo tenía 8 y se borraron. Entonces, claro, es mucho más fácil. Yo tengo mucha suerte con eso, pero yo creo que en lenguas, normalmente en academias o claro, en institutos quizá menos, claro. En inglés como lengua extranjera, pues habrá un montón, pero bueno, con 20 se puede hacer. Con 20 yo prefiero una clase con un poquito más o sea, es muy bonito dar clase a 9 personas, pero es más difícil porque también para ellos, porque siempre les va a tocar. En 20 pues se puede esconder alguno por detrás, pero sí, claro que afecta. O sea, siempre hay que tener en cuenta eso, y lo malo que de antemano nunca sabes si vas a tener en la clase esta que os decía de hablantes no, online, de escritura. Yo había planificado algunas actividades de grupo de 3 triangulares, y claro, no me daba porque eran 4. Es que además me daba vergüenza decirle a los alumnos, no, es que solo sabéis que da 4 aquí, como digo, es que no se conecta nadie, qué raro. Y claro, pero bueno, ahora y tenemos, claro, bueno, es que de tantas cosas, todas las circunstancias políticas, yo creo, y también económicas están afectando, y aquí en Estados Unidos, aunque el español sigue siendo la primera lengua extranjera o segunda que se estudia,
cada vez tenemos menos alumnos, entonces hay que ser muy conscientes de que, bueno, a mí si tengo menos de 6 estudiantes me cierran las clases, entonces tampoco quiero perjudicar a los que estén ya matriculados, haciendo que la clase al final es difícil. Cuando hay, nosotros que no tenemos clases obligatorias per se, menos unas cuantas, es difícil saber por qué eligen unas clases, cuándo son los mejores horarios, pero bueno, ahí estamos. Sí. Muchísimas gracias, Esperanza. Nos hemos alargado muchísimo, pero yo estaría Bueno, mucho más, vaya, la sinceramente. próxima. Yo también, ¿no? Pero Un yo placer. estaría mucho más, ya lo sabes. Muchísimas gracias a la gente conectada en directo, gracias a las personas que nos ven en diferido también, porque bueno, pueden comunicarse en diferido hoy en día con las tecnologías, como has dicho bien, Esperanza, no hace falta estar en directo y hay diferentes usos horarios donde podemos estar presentes. Así que, en fin, no me queda más que agradecerte Gracias. todo lo que nos has hecho pensar, reflexionar y sobre lo que volcaremos pues muchas ideas que nos Eso han venido a la espero. cabeza. Eso espero. Vale, pues muchísimas gracias y hasta la próxima, porque esto solo ha empezado. Solo ha empezado, es verdad. Vale. Pues Bueno, hasta pronto, chao. chao, 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 chao. gracias a todos.